Y es así como de esta forma ya sabemos que nuestro vector va a quedar en el cuadrante número uno. Así que vamos a proceder a dibujar nuestra parte de nuestro cuadrante. De esta manera ya tendríamos dibujado nuestro cuadrante en uno y nuestro vector. Ahora lo único que faltaría sería proceder a graficarlo. Recordemos que el que está en la izquierda es en X y el que está en la derecha sería en Y. Aquí no nos da como tal el punto de origen, por lo tanto podemos deducir lo que sería en el punto de origen también del mismo plano cartesiano. Por lo tanto, lo único que nos quedaría sería empezar a graficar. Tenemos que en el eje X solamente adquiere una unidad. Y en el eje Y adquiere 3 unidades. Y lo único que nos quedaría sería trazar otras líneas guías para saber en qué punto de nuestro plano cartesiano ambas se entrecortan o intersectan. De esta manera, este sería el punto de intersección de nuestro vector. Ahora solamente quedaría trazar la línea que lo representa. Listo, ya trazamos la línea, le colocamos la flecha de su sentido, ya que como este es el punto final y este es el punto de origen, el vector, como podemos ver, va yendo hacia esta dirección, por lo tanto aquí es donde se colocaría la flecha. Y aquí ya colocamos el nombre en chiquitito a nuestro vector. Ahora, ¿qué faltaría? Vamos a procederle a sacar lo más fácil, que serían sus componentes, que son lo mismo acá, pero hagámoslo. Bueno, tenemos que su componente en Y sería, aquí tenemos que tomamos un 2, 3, y su componente en X sería, solamente tomamos una unidad, por lo tanto equivaldría a 1. Ahora, lo más recomendable y para que se vea más organizado al momento de hallar las operaciones o los datos y componentes de nuestro vector, sería organizar una tabla de datos, la cual estaría compuesta por el módulo o la longitud, el sentido, su dirección y sus componentes en X y en Y. Procedamos a hacerla. Bien, de esta manera tenemos su longitud o módulo, componente X, componente en Y y su ángulo o grado de inclinación. Vamos a hacerla aquí en azul para que se diferencie un poquito más y lo quiero llamar también alfa, pero recordemos que lo podemos llamar con cualquier letra griega que queramos, ya sea teta, pi, delta, cualquiera. Bueno, si son observadores y se han dado cuenta, nuestras líneas guías forman un triángulo rectángulo, tanto de este lado como de este lado. De esta manera es que podríamos hallar nuestra longitud, pero en datos o en conceptos matemáticos más trigonométricos lo llamaríamos la hipotenusa. Ahora hagamos otro pequeño recorderis chiquito. Recordemos que los triángulos rectángulos tienen sus principales componentes, por así decirlo, los cuales son la hipotenusa, la cual está representada como H, y sus catetos, ya sería, bueno, aquí está el ángulo de 90 grados, y por eso es el nombre de rectángulo, ya que es un ángulo de 90, un ángulo que produce una línea recta. Y supongamos que aquí tenemos un ángulo cualquiera, llamémosle A, no sé qué tengo con alfa, pero pongámosle alfa. Por lo tanto, el cateto opuesto que estaría determinado por este ángulo alfa sería cateto opuesto acá, y su cateto adyacente estaría acá. ¿Por qué? Porque es el cateto que está al lado y este sería el cateto que está enfrente. Por lo tanto, como tal, sus nombres serían catetos, pero si ya tenemos un ángulo, que en nuestro caso ya en física sería pues nuestra dirección, pues tendríamos que hallar entonces sus componentes, o también conocidos como los catetos en matemática, y para hallar el módulo, la longitud, tendríamos que entonces hallar la hipotenusa. Bueno, regresamos a nuestro vector. Tendríamos que nuestro componente en X es igual a 1 y nuestro componente en Y es igual a 3. De esta manera vamos a hacer un triángulo chiquito acá. Bien, ya tenemos nuestro triángulo chiquito. Tenemos la hipotenusa, o también conocida como la longitud, nuestros catetos o componentes
y nuestro ángulo que va a determinar cuál es adyacente, etcétera, etcétera. Como nos damos cuenta, según el ángulo que está desde el eje X hasta donde está nuestra línea del vector determina su dirección, tenemos que su cateto opuesto o su componente opuesto sería el componente Y, ya que este es el que está acá, miren, este sería el opuesto. El adyacente sería X, ya que es el que está al lado de nuestro ángulo. Por lo tanto, nuestro cateto opuesto o componente Y equivaldría a 3 y nuestro cateto adyacente o componente en X equivaldría a 1, ya que tenemos nuestro opuesto y nuestro adyacente, para poder hallar nuestra hipotenusa o también conocida como el módulo. Ahora, ¿por qué necesitamos hallar la hipotenusa? Recordemos el teorema de Pitágoras. Este viejito, recordemos que nos dio su teorema, el cual sería que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y reemplazando así la fórmula a nuestro concepto físico, tendríamos que el módulo al cuadrado sería igual al componente X al cuadrado más el componente Y al cuadrado. Y de esta forma pues vamos a resolverlo reemplazando los valores. Bueno, coloquemos aquí que el módulo, pues como no lo hemos determinado, seguiría siendo el módulo al cuadrado. Recordemos que componente en X es igual a 1, por lo tanto sería 1 al cuadrado más componente en Y, que equivale a 3, lo cual sería 3 al cuadrado. De esta forma, 1 por 1 es igual a 1, más 3 por 3, que equivaldría a 9. Bueno, sigamos acá. Ahora, 9 más 1 equivaldría a 10. Y por lo tanto, ahora lo único que hay que determinar, porque nuestro módulo no puede caer al cuadrado, tendríamos que sacarle raíz en ambos lados para que no perdamos la igualdad matemática. Por lo tanto, aquí, como ya tiene un cuadrado, podemos simplificarlo con el 2 de la raíz. Entonces ya saldría de la cárcel nuestro pobre modulito. Y pues, raíz de 10 no tiene como tal una raíz determinada. No es 5 por 5. Ya vi que más de uno dijo 5 por 5. Y no es eso. Entonces, con la ayuda de nuestra doña calculadora, procedamos a hallarle la raíz a 10. Tenemos que la raíz de 10 es aproximadamente 3.162.27.76.6. Pero para no tomar todos esos valores, solamente tomemos los 3 primeros que están después del punto decimal. Y de esta manera nuestro modulito equivaldría a 3,162. Así como de esta manera ya tenemos un valor nuevo para agregar a nuestra querida tablita. Por lo tanto tenemos que su módulo o la longitud de este equivaldría a 3,162. Pero ¿qué pasa? Para no matarnos tanto la vida, simplemente podríamos también escribir pues la raíz de 10. ¿Por qué? Porque da lo mismo, raíz de 10, recordemos que el resultado nos dio esto. Entonces, para la persona que quiere trabajar con este dato, simplemente tendría que hallar la raíz a 10, que recordemos que con doña calculadora pues sería más fácil. Ahora solamente nos faltaría hallar nuestra amplitud que tiene pues nuestro vector, es decir, su dirección. Bueno, como estamos trabajando prácticamente con un triángulo rectángulo, recordemos que esto tiene otras propiedades que se le pueden aplicar, las cuales son las razones trigonométricas. Recordemos que son seno, coseno, tangente, secante, cosecante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, solo son 6, pero se entendió. Bueno, lo más común en este caso sería trabajar con tangente, ya que esta trabaja con su cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a verlo. Tangente es igual a coca, no Coca-Cola, simplemente coca, porque significa el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero ¿qué pasa? Que la tangente solo se puede aplicar en ángulos y no tenemos todavía nuestra nueva inclinación, lo vamos a hallar. ¿Qué hacemos? Pues primero que nada vamos a reemplazar valores porque no vamos a trabajar con esta fórmula así tal cual. Por lo tanto tendríamos que el tangente
en este caso pues alfa, equivaldría a nuestro cateto opuesto. ¿Cuál dijimos que iba a ser el opuesto? Este señorito, el componente Y, perdón, no se confundan, please. El componente en Y, el cual sería 3, aquí entre paréntesis. Y nuestro cateto adyacente, que sería nuestro componente, el cual sería el componente en X, cual equivaldría a 1. Está bien, hasta aquí todo bien. ¿Podríamos hacer algo aquí en esta división? Pues sí, simplemente dividimos y nos daría que es igual a 3, ya que recordemos 3 entre 1, pues 3. Está bonito. Y seguiríamos teniendo la tangente de alfa. Pero oye, seguimos teniendo, no encontramos todavía la tangente, el alfa. ¿Qué hacemos? Fácil. Lo que podemos hacer es trasladar nuestra tangente hacia donde está nuestro resultado, que en este caso sería 3. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, ya que si el negativo pasa a ser positivo, la suma pasa a ser resta y la multiplicación división, este tiene que estar su opuesto. ¿Cuál es su opuesto? El arco tangente, la cual es comúnmente representada en las calculadoras como la tangente, pero menos 1. De hecho, si pueden ver en la calculadora, aquí en amarillito encontramos tangente menos 1. Y esta pues la podemos utilizar si aplicamos Shift y la tecla tangente, y así nos aparece la tangente menos 1. Y ahora ya podemos hallar alfa, ya que ya tenemos despejado. Lo único que haría es abrir entre un paréntesis el 3. Y para no enredarnos y no morirnos, utilizamos la bella calculadora, lo que les enseño ahorita. Shift y tangente. Y para que funcione bien y la calculadora no nos arroje un resultado cualquiera, entre paréntesis nuestro 3, va a quedar si estaba la operación. Y esto nos va a dar como resultado 71, o punto, porque la calculadora trabaja con punto, pero nosotros con coma, 56, 50, 51, 18. Recordemos, solo vamos a trabajar con los primeros 3 números que aparezcan después de la coma o el punto decimal. Por lo tanto, alfa equivaldría a 71,565 centímetros. Claro que no, mijo. Grados. Recordemos que estamos trabajando con una amplitud. En este caso queremos hallar el ángulo. ¿Y con qué medimos los ángulos? En grados. Graditos bellos. Por lo tanto, la inclinación que tendría nuestro vector está dada por alfa, la cual equivale a 71,565 grados. Y aquí tenemos otro dato más para completar nuestra tabla. ¡Qué bien! La cual sería 71,565 grados. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Ubicar en el plano cartesiano y hallar sus componentes. ¿Qué hicimos? Lo resolvimos. Lo ubicamos en el plano cartesiano, hicimos la bella tablita con todos sus componentes. Recordemos, dirección dada por la flechita, la longitud o módulo, de aquí lo calculamos. También sus componentes en tanto como en X como en Y, que fueron los mismos que nos dieron con los datos, pero bueno, ¿qué se hace? Y también su amplitud, que fue el angulito que hallamos al último. Y ya de esta manera, y así de fácil, es como podemos resolver y ubicar en el plano cartesiano un bello vector. Espero les haya gustado el video y que aprendan. Bonito día.